segundo se presentará una descripción y análisis del libro titulado Jícaras Tristes del escritor salvadoreño Edgardo Alfredo Espino Najarro. Jícaras Tristes fue publicada originalmente en 1936 en El Salvador y la edición que utilizamos corresponde a la editorial Clásicos Rothschild 2001. Este libro es una compilación de los poemas de Alfredo Espino y reúne 98 poemas, del cual hemos tomado el 13% para su análisis. Géneros literarios son las distintas categorías en las que podemos clasificar las obras de la literatura atendiendo a su forma y su contenido. La poesía lírica se caracteriza por la subjetividad, expresión sentimental, cuidado formal y estético. En los poemas de Alfredo Espino, los géneros que más destacan son el soneto. Entre las características de la poesía lírica que podemos notar en Jícaras Tristes tenemos la presencia del yo lírico, lo podemos percibir en el poema Un rancho y un lucero. El autor transmite en la primera estrofa un deseo y una propuesta. Además se habla en primera persona, transmitiendo la sensación de hablarle a la amada, de hacerla el objeto de un sentimiento común y a la vez complicado y personal. El poeta juega con recuerdos, sensaciones y aromas. En la segunda característica, los poemas suelen ajustarse a unas normas formales, se refiere al cuidado formal y estético. Los poemas de Alfredo Espino contienen un cuidado formal y estético debido a que están estructurados en versos y estrofas. Además, utiliza rima, figuras literarias y métrica. Por ejemplo, en este poema, La tarde en el pueblo, podemos ver que se divide en 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos, con rima con el esquema siguiente y además su rima es consonante. Con lo anterior podemos suscribir a esta obra en el género literario poesía lírica. Bien, con respecto a la métrica tenemos que es la disciplina literaria que se ocupa de la medida de los versos. A continuación se muestra el análisis del poema Ascensión en la primera parte. Se hace la separación en sílabas del poema. Hemos marcado en rojo las sinalefas y poniendo en negrita las sílabas tónicas poéticas. El ritmo se refleja en la musicalidad de la poesía. El efecto rítmico que tiene se consigue con los acentos, las pausas y los encabalgamientos. Hay encabalgamiento en el verso 1 y 2. Entonces tenemos que es un verso alejandrino, ya que consta de 14 sílabas cada verso. Su rima es consonante y es un poema escrito en versos de arte mayor. El movimiento preponderante en la obra es el posmodernismo. Según Beyrabe, en el posmodernismo se siguen utilizando algunas formas tradicionales del verso, pero se acentúa la búsqueda de la sencillez intimista, el retorno al paisaje inmediato y la expresión depurada en formas sencillas. Entre las características del posmodernismo tenemos, en la primera característica seleccionamos como ejemplo el poema Suburbio. Alfredo Espino describe el panorama de la realidad salvadoreña, en el que la prostitución es el tema principal. Describe un mundo que expresa la realidad sobre este tema, al describir a las mujeres como carne sensual, fangos del mal y traficante de vicios. La segunda característica lo podemos ver en el poema Tarde Poblana y Cañal en Flor. El poeta en sus versos describe un testimonio de experiencia al contemplar aquel cañal cuando dice eran mares los cañales que yo contemplaba un día. La dirección que toman estos poemas es el regreso al ámbito de lo propio, al campo, el pueblo, el del mundo doméstico. Y por último, esta característica en el poema Un rancho y un lucero lo podemos ver en sus versos, en el que el poeta presenta la ilusión de un amor, el deseo de estar con ese ser amado, una sinceridad con respecto a lo que él siente. En general, el poema refleja los sentimientos. Como movimiento aseveramos que la obra corresponde al posmodernismo. Mencionar que Jícaras Tristes contiene rasgos del costumbrismo. Esta es una corriente artística que se caracteriza por mostrar las costumbres, folclore o regiones concretas. En Jícaras Tristes presenta las características de esta corriente, que son el uso del lenguaje popular y que presenta el retorno a lo propio. Por ejemplo, en el poema Vientos de Octubre, el poeta presenta el habla coloquial salvadoreña, como en el verso 1, que dice no se ha dado cuenta, y también hace uso de palabras como tata, verdad y octubre. También inserta el habla popular. Al insertar esto muestra la realidad social y cultural de esa época. Otro rasgo que notamos en Jícaras Tristes es el del existencialismo, debido a que solo algunos poemas concentran temas como el pesimismo y las angustias. La angustia en los poemas de Alfredo Espino vendría siendo como el temor de sí mismo, el miedo a una existencia sin consuelo. En los versos 24 y 25 del poema Ascensión, el poeta expresa su deseo de haber tenido el valor de extender sus alas, expresa el deseo de encontrar paz en la muerte. Tenemos los tropos y figuras. En los 12 poemas seleccionados pudimos observar que la figura que sobresale es personificación, símil y la anáfora. A continuación se presentará un listado de los tropos y figuras que el poeta
utilizó en sus poemas. En el poema Suburbio encontramos metáfora, La tarde en el pueblo encontramos símil, en La mataron un día personificación, en Tarde poblana encontramos símil y personificación, en Cañal en flor encontramos metáfora y personificación, en Tarde encontramos personificación y símil, en Un rancho y un lucero anáfora, en Viento de octubre encontramos personificación, en Las manos de mi madre anáfora, en La cruz de mayo encontramos personificación, en Ascensión encontramos personificación y en el poema Para entonces encontramos anáfora y símil. Nosotras consideramos que el uso repetitivo de estas figuras es con el fin de promover la imaginación para que el lector comprenda los diferentes aspectos de la vida y del mundo del cual el poeta se refiere. Además, el uso constante de la anáfora brinda un efecto más potente a lo leído. El nombre completo de este escritor es Alfredo Edgardo Espino Najarro. Nació en el año de 1900 y falleció en 1928, graduándose como abogado en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en la Universidad de El Salvador. Falleció en el año de 1927 y la verdad es que se sabe poco sobre su vida familiar, su vida personal, ya que como provenía de una familia de élite, se preocupaban más por su apariencia, por su imagen, y tratar de no esparcir rumores que fueran a afectarlos como familia. Ahora pasamos a las condiciones de producción. En 1900 nace Espino en la ciudad de Ahuachapán. Durante esta época hay un gran desplazamiento del campesinado hacia las grandes ciudades en búsqueda de un mejor salario y mejores condiciones de trabajo. Durante 1911 y 1913 llega al poder Manuel Enrique Araujo, quien crea la Guardia Nacional. Ahora, desde 1913 hasta 1927, la familia Meléndez Quiñones gobernó el país, comenzando con el ascenso al poder de Carlos Meléndez, quien por ser el vicepresidente de Araujo asumió el poder cuando este fue asesinado. Estos nuevos gobernantes buscaron perpetuarse en el poder mediante procesos electorales en los que participaba al menos un partido de oposición, pero la verdad es que estas elecciones siempre fueron amañadas. Y en 1928 se da la muerte de Espino. Las noches de alcohol y amores vacíos fueron llevando a este autor a un severo estado de depresión. Poco se sabía de aquellas enfermedades psicosomáticas durante esa época y por lo general eran asociadas a la demencia y remitidas al pabellón psiquiátrico. Debemos recordar que la familia de Espino era sumamente conservadora y no podía permitirse que se esparcieran los rumores, así que preferían conservar apariencias bajo la idea de que todo estaba bien. Era normal la bohemia en un joven de 28 años. Luego, en 1931 se da el ascenso al poder del general Maximiliano Hernández Martínez, quien llevó a cabo el genocidio de 1932 y otros atropellos en contra de los derechos humanos. Y para culminar con las condiciones de producción, en el año de 1936 se publica el libro de Jícaras Tristes. En cuanto al análisis de la inventio, es decir, los temas que se presentan en este poemario, encontramos la pobreza en el poema Un rancho y un lucero. También identificamos el desplazamiento forzado de los campesinos en el poema Vientos de octubre. También la exaltación del paisaje y la naturaleza en el poema Ascensión. También hay un largo desarrollo de la concepción de la mujer como la mujer amiga, la mujer madre, la mujer trabajadora, la mujer campesina, la mujer trabajadora sexual. También hay temas en cuanto a la fe y la religión como signos de identidad de la sociedad salvadoreña presentados en el poema de La Cruz de Mayo y Jueves Santo. Y como ya mencionamos, el tema de la prostitución en el poema Suburbio. Para llevar a cabo la resemantización se utilizará el término de gentrificación creado por la socióloga Ruth Glass, en el cual se entiende como el desplazamiento de las comunidades de la clase baja sustituidas por las comunidades de la clase media y alta. Acá se presenta una serie de apartamentos ubicados en la ciudad de Santa Tecla, donde fue la finca San Rafael. De la misma manera, la residencial Ciudad Marcela, ubicada en Quesaltepeque o Pico, donde fue la finca Chanmico. Y actualmente donde están ubicados los centros comerciales La Gran Vía, Las Cascadas y Multiplazas, donde fue la finca El Espino. Cabe aclarar que estos permisos son concedidos por el Estado por medio del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a los empresarios para que puedan proceder a las respectivas construcciones.
Afirmamos que el escritor Alfredo Espino es merecedor del título de Gran Poeta Nacional, ya que inmortalizó la identidad, las costumbres y la cotidianidad de la sociedad salvadoreña de esa época. También asimismo nos hace valorar el paisaje natural que ahora tenemos y que también estamos perdiendo poco a poco. A continuación les presentamos la bibliografía utilizada para el análisis de la obra Jícaras Tristes. Eso es todo por nuestra parte, muchas gracias.